Si nos quieres explicar de qué están haciendo aquí, doctor. Bueno, están trabajando con microorganismos en condiciones asépticas. Tienen microorganismos aislados de residuos de minas, asociados a la rizosera del maíz y algunas otras bacterias relacionadas y levaduras relacionadas con la degradación de hidrocarburos. Ok. Aparentemente, si no me equivoco, está obteniendo DNA genómico de las levaduras. Va a romper las levaduras y después les va a extraer el DNA. Excelente. ¿Quieres que veamos otras cosas? A ver, ¿nadie está cargando un gel? No. Ahí te van a tomar un poquito de filmación. Es para un... Buenas tardes. Si nos quieres explicar, César, de qué se trata este proyecto que están haciendo. Abigail está trabajando con una bebida tradicional que comúnmente se conoce como tepache. Es una bebida fermentada, básicamente por bacterias y levaduras. Ella en este momento aparentemente está colectando el caldo de la fermentación de la bebida, que tiene dos componentes, un componente particulado, comúnmente denominado tíricos, y el fermentado, que es prácticamente la bebida. Ok. Gracias, Luis. Esta es la bebida. No, apenas están preparando el medio de cultivo. Ajá. Si te fijas, tiene en la parte de abajo tiene piloncillo. Ok. Y lo están disolviendo de manera muy elegante con una... O sea, en lugar de utilizar la mano, sí, utilizan este aparatito, ¿no? ¿Cómo se llama es el un aparato? agitador magnético Muy bien. con parrillas. Sí. Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están? Quiero presentarles al doctor César Hernández Rodríguez. Él es doctor en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, y el motivo de la entrevista es presentarles a ustedes básicamente de qué se trata una tesis doctoral y cuál es su propósito, que es el tema en el cual vamos a comentar en clase. Primero, antes que nada, permítanme presentar al doctor. Él nos va a decir el antecedente. La verdad es que hay muchas palabras que no conozco y él nos va a decir un poquito de su información, de su currículum. Doctor. Bueno, en pocas palabras, soy químico bacteriólogo parasitólogo de esta misma institución. También hice maestría y doctorado en microbiología, realizando mi tesis doctoral en la Universidad de Oviedo. Posteriormente me adscribí a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas como profesor e investigador del Departamento de Microbiología, que es donde nos encontramos ahora. Actualmente soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores de nivel 3 y realizamos trabajo esencialmente con ecología microbiana de ambientes contaminados con metales pesados e hidrocarburos y con microorganismos asociados a plantas. Muy bien. ¿Qué le entendieron? Bueno, vamos a discutirlo después, pero en fin, vamos a empezar con la entrevista. Doctor, ¿nos podrías decir un poquito acerca de tu experiencia como docente, particularmente del tema que vamos a platicar, que es el de ¿para qué sirve una tesis doctoral? Pues primeramente que nos expliques básicamente qué es una tesis doctoral y exactamente para qué nos sirve, ¿no? Bueno, seguramente esta respuesta, dependiendo de cada disciplina, tendrá diferentes respuestas. Claro. Y sin querer ser demasiado pretencioso, desde el punto de vista de las ciencias biológicas, una tesis doctoral es una contribución original al conocimiento científico mundial actual. Una tesis de doctorado no se circunscribe únicamente a un ambiente local, a un Distrito Federal, a México, sino que tiene que tener una contribución que tenga originalidad, es decir, que sea un conocimiento nuevo, un conocimiento reciente, tenga o no tenga alguna derivación o alguna aplicación por el conocimiento por sí mismo. Ok. Es decir, hay unas diferencias entre la tesis de una maestría, una licenciatura y un doctor. Por supuesto que sí, la licenciatura podríamos decir que es una capacitación para contextualizar los conocimientos teóricos que tiene un estudiante de ese nivel, mientras que la maestría es
una profundización en aspectos técnicos, pero cada vez más vinculado a aspectos teóricos. Mientras que el doctorado ya exige que el conocimiento o los productos que deriven de esa tesis tengan originalidad y sobre todo que el estudiante desarrolle la vocación para ser y las capacidades para ser un investigador científico. Es decir, que él por sus propios medios, con su propia formación, con su propia inteligencia, sea capaz de plantear problemas científicos, plantear y abordar problemas científicos desde la perspectiva del conocimiento actual y utilizando las herramientas técnicas más modernas que disponibles hasta ese momento. Muy bien. Por ejemplo, cuando tú estás trabajando como coordinador, más bien eres la parte que lleva a un alumno a hacer una tesis de doctorado. ¿A qué nos enfrentamos o a qué se enfrenta el alumno normalmente? ¿Hay vicios? ¿No hay vicios? ¿Contra qué estás trabajando tú con ellos? ¿No? O sea, ¿qué es lo que haces con ellos? Un compañero biólogo de aquí del departamento de zoología dice que cada estudiante es una ecuación diferente. Y en ese sentido, cada estudiante representa para un tutor o para un asesor de tesis, como es el papel que a veces desempeño, resulta una incógnita diferente. Hay ecuaciones de primer grado relativamente fáciles de descifrar, pero hay ecuaciones mucho más complejas. Aquí tenemos que partir del hecho de que los antecedentes que tiene cada estudiante son diferentes. La cultura en la cual fueron formados estos estudiantes es diferente. Y las actitudes con las que llegan los diferentes estudiantes también son diferentes. De modo tal que cada estudiante puede tener éxito o puede fracasar en la medida no solo del sitio al que acuden a realizar sus experimentos, sino que también depende de la verdadera vocación y el entendimiento de las circunstancias que ocurren alrededor de su tema de tesis. De alguna manera, el doctorado intenta instalar la cultura científica basada en el estudio, en el trabajo intenso, en todas estas personas que a final de cuentas van a salir al mercado laboral ofreciendo su inteligencia como producto. Como producto, como un arma. Ahora bien, las ideas. Muchas veces nos preguntamos nosotros, ¿de dónde salen tantas ideas? ¿Hay alguna metodología para sacar una idea o hay alguna forma de que alguien pueda promover algo que a lo mejor, como mencionaste hace ratito, no necesariamente es algo que está contextualizado en el ámbito social, ¿verdad? A lo mejor es una idea que sale de repente y tú cómo evalúas esa parte, o sea, ¿de dónde salen esas ideas, no? Bueno, las ideas originales, como en el arte, son sumamente complicadas de encontrar. A veces lo que yo veo que ocurre con mucha frecuencia es que los doctores jóvenes a veces continúan por un tiempo trabajando con las ideas de los laboratorios donde hicieron su trabajo de tesis doctoral, pero eventualmente ellos poco a poco, como producto de su madurez, su exploración, van encontrando temas en los cuales ellos empiezan a convertirse en el referente local, nacional y con un poco de suerte en el referente internacional. De alguna manera los estudios de doctorado nos capacitan para intentar reconocer cuáles problemas son, pues al menos interesantes. Ya después, si son aplicables, si son patentables, si derivas de ellos algún beneficio social, eso es todavía más difícil y a mayor plazo. Realmente tener ideas originales, como te decía, es una situación complicada. Ahora, hay oportunidades. Por ponerte un ejemplo, recientemente han aparecido en el país un par de virus que están prácticamente en todos los noticiarios, y eso implica que va a haber personas que están capacitadas, están expectantes de que ocurran estos fenómenos biológicos y van a volverse especialistas en el virus Zika, en el mosquito transmisor o en los murciélagos que se comen a la vez el mosquito. De modo tal que muchas veces estos problemas que México no esperaba se vuelven una oportunidad para abordar un problema desde diferentes disciplinas y de esta manera encontrar un nuevo grupo de investigación que encontró en esta mala fortuna de que el virus llega a México a través del sureste mexicano, encuentras una oportunidad para
ser original y pertinente en los temas de investigación en México. Actualmente, si tú te pones a trabajar con el virus de chikungunya o Zika o incluso el dengue, es relativamente fácil que encuentres comprensión y apoyo del Estado mexicano para conseguir recursos. Ah, muy bien, porque ese es otro punto importante, ¿no? Sí, a veces hay suerte, hay oportunidad, ¿no? Claro. Y por último, doctor, ¿qué tomas tú en cuenta como para autorizar un trabajo de investigación? Al final de cuentas, esa tesis doctoral es como un trabajo de investigación, entiendo, lo entiendo de esa manera, ¿no? Bueno, hay una parte de capacitación formal del estudiante, a veces a través de cursos, a veces a través de estancias de investigación, a veces a través de intercambios académicos, pero hay otra parte que es el trabajo cotidiano y diario dentro de las instalaciones de un laboratorio. Esto en la perspectiva de las ciencias biológicas, ¿no? Claro. En donde se entiende que hay laboratorio, que hay software o trabajo bioinformático, hay desde luego a veces trabajo de campo, todas estas diferentes aspectos los estudiantes las abordan de modo tal que pueden entonces al final estar capacitados para hacer investigación independiente una vez egresados. La otra parte, pues la otra parte de la formación es estrictamente institucional. Ellos tienen que presentar un proyecto, un comité tutorial sigue sus avances, tienen que presentar un examen predoctoral, tienen que presentar avances frente a diferentes públicos, tienen que llevar sus trabajos a diversos eventos científicos, tanto dentro de México como fuera, y eventualmente presentan su tesis doctoral, aunque tal vez el desafío más importante sea el convencer a un jurado externo de una revista científica prestigiada, con alguna indexación apropiada, para que les acepten su trabajo y entonces sean personas ajenas a nuestro ambiente académico, muchas veces viciado, muchas veces lleno de compadrazgos y amiguismos, sino que en un ambiente externo, unos jueces anónimos, o que no conocemos, opinan sobre el trabajo. Si el trabajo es conveniente, se hacen sugerencias y eventualmente se publica, y si el trabajo no es conveniente, pues tenemos que sufrir el desprecio y el rechazo del artículo, lo cual nos pone muy tristes a todos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero que es algo con lo que tenemos que lidiar continuamente quienes nos dedicamos a esto, ¿no? Claro. Es parte de nuestra vida cotidiana el enfrentar rechazo a los trabajos que uno pensaba tenían la calidad para el foro que uno escoge, ¿no? Hay diferentes tipos de foros muy fáciles de publicar y foros extraordinariamente complejos y difíciles para poder hacer una aportación original. Por último, la pregunta es, ¿cuánto tiempo dura hacer un proyecto de esta índole, cualquiera que fuera? ¿Es tiempo fijo, no hay tiempo fijo? Sí, bueno, el CONACYT para la maestría recomienda 5 semestres. Okay. Por encima de ese tiempo, el CONACYT sanciona a la institución que ofrece la maestría y no al estudiante. Quiere decir que algo está haciendo mal la institución o el programa de posgrado. O sea, son 5 semestres. 5 semestres. De los 5 semestres que debe estudiar terminar un proyecto. Se debe terminar el proyecto y presentar el examen. En maestría. En maestría. No exigen publicaciones ni nada en ese nivel, pero desde luego es conveniente, ¿no? Sería conveniente que eventualmente los trabajos de maestría todos fueran publicados. Y para el doctorado, el CONACYT otorga beca por 8 semestres y considera que todos aquellos alumnos que se doctoraron antes de 8 semestres o como máximo en 8 semestres están en tiempo y forma. Están haciendo sus doctorados en los tiempos normales y oficiales del CONACYT. El doctorado no sé cuánto tiempo toma. ¿Aparte del doctorado son 8 semestres? ¿O No. El doctorado son los 8 semestres. Ah, ok. 8 semestres de doctorado. En ese periodo tiene que presentar proyecto, avances, publicar su artículo y eventualmente leer la tesis o presentar su trabajo ante un comité formal, con un jurado. Claro. Bueno, ya por último, ¿algún comentario que quieras tú hacer relacionado con las personas que se interesen en ir desarrollando esta formación y generar seguramente algún tipo de doctorado, algo que tú nos quieras recomendar? Digo, porque yo sé que estás en la parte científica, ¿no? Y nosotros estamos en la parte social.
pero bueno, la idea es si tú tienes algún comentario o recomendación, ¿no? Desde luego, para mí hacer un comentario en la parte social sería de una impertinencia mayúscula, pero lo que sí sé es que muchas gentes que trabajan, que consiguen sus doctorados en disciplinas en el área social, en las ciencias sociales, aunque no estoy seguro de que sea conveniente llamarles ciencias, en las disciplinas sociales, desde luego son las personas que se convierten poco a poco en líderes de opinión, en líderes de empresas. Muchos de ellos están en instituciones altamente especializadas, en diferentes espacios, desde espacios de la administración, la cultura, las ONGs o incluso en asuntos relacionados con las leyes y todo ese tipo de cosas. O sea, el continuar la capacitación de una persona a través de maestrías y doctorados es desde luego una cosa deseable para cualquier sociedad o para cualquier país que pretende aspirar a una sociedad más justa. Muy bien. Sea esto en ciencias biológicas, físicas o químicas, o sea esto en ciencias sociales, ¿no? Perfecto. Doctor, muchas gracias. Compañeros, les agradezco mucho su atención. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Esta se llama cacaspetos. Estas las trabajaste en la escuela. Te voy a agarrar esta. Aquí lo que tienes son unas bacterias. Creo que ni te toca, ¿no? Bueno, se tienen que abrir delante de un área séptica. Y lo que estás viendo aquí pues, son las colonias de bacterias. Son bacterias estas, ¿verdad? Si ves que utiliza Estas que saben hacer. pues ahorita te doy estas muestras. ¿Qué saben hacer estas? Esas son las que pueden usar cianuro. Utilizan cianuro como fuente de nitrógeno. O quién sabe, pero a lo mejor lo que hacen es que lo transforman en otra cosa. El cianuro sabes mucho que es un veneno. Y estas bacterias esperamos que algún día sirvan para eliminar el cianuro de algunos lugares donde están contaminados. Estaba en el montón de ellas. Ah, este es uno. Gracias. Estas son las típicas. Este es un aparato para quitar. Y luego ahí hay una centrífuga. Creo que me dijeron que se estropeó esa, ¿eh? Usar cualquiera de las. Sí, esa no, ni esta. Ponle un letrerito, ¿no? ¿Ya le dieron el modo o no? Pero ahí. ¿Son muestras, verdad? ¿Son muestras o qué es lo que...? No, es medio de cultivo sólido. Ah, ok. ¿De lo que estás haciendo hace ratito? ¿Del material? No, es otra cosa. Esa es otra cosa. Este tiene agar y solidifica. Ah, ok. Y aquí centramos las bacterias. Luego lo analizas. No, solo es para que crezcan. Ah, muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Tenemos células. Acá, mira, así. Acá mi bebé. Explícale. Hola. Tenemos líneas celulares, son células cancerosas. Tenemos neumocitos tipo 2 que corresponden a pulmón. Tenemos macrófagos J774, son macrófagos de ratón. Tenemos células de hueso, que son las M63. Y también tenemos monocitos THP1. ¿Aquí qué se hace? ¿Se cultivan o...? Se cultivan las células. Ah. Tienen una atmósfera de CO2, tienen medio de cultivo y en estas placas en el fondo se adhieren las células.